Muy buenas noches, apreciados hermanos, que Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio de oración, sin antes pedirles por favor que controlen su celular, que lo pongan en modo vibrador o apagarlo en modo avión, por favor, para que no haya interrupción. Amén, hermanos. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu compañía, por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tus misericordias son para siempre. Nos has amado con amor eterno. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, quedando ella grabada en lo profundo de nuestro ser, Señor, para que podamos andar y vivir de acuerdo a tu voluntad. Y también, Señor, el tiempo de oración que vamos a dedicar a ti, poniendo delante de ti nuestros pedidos, nuestras peticiones, conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de tus hijos presentes, aliméntales, pastoréales. Y también oramos por aquellos, Señor, que se han de sumar en el transcurrir de este servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Continuando con nuestro tema los miércoles acerca de qué es el Evangelio, acerca de la labor también evangelística que como iglesia debemos realizar porque es mandato del Señor. El día de hoy quisiera hablar acerca de el Espíritu Santo de Dios en todo el proceso del compartir el Evangelio, desde que uno nace de nuevo hasta nuestra vida y nuestro caminar con Dios. Es decir, la persona del Espíritu Santo en la labor evangelística, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Y entonces quiero que estemos ahí, atentos, ¿no es cierto? Y que estemos juntos en esto, pongamos la mayor atención para comprender este aspecto que es muy importante, hermanos amados. Pensaba en esta labor que nosotros estamos realizando, ¿no? Como iglesia, convocamos a la iglesia y salimos cada primera semana de cada mes, cada domingo, pero queremos también implementar y salir ahora a las plazas también, quizás a mediados de cada mes, porque lo hemos hecho también anteriormente, porque la labor es vasta, hermanos, o sea, como ya habíamos dicho, ¿no? La mies es mucha, ¿no es cierto? Y los obreros son pocos, así que hay necesidad de compartir el Evangelio, ese es el llamado que el Señor y es el mandato que el Señor nos ha dado. Sin embargo, en esta labor a veces uno puede sentirse un poco disminuido, hermano, ¿no es cierto? Cuando uno comparte el Evangelio y muchos, a veces en la experiencia, en nuestro caminar con Cristo, he notado a veces esa a veces frustración del creyente o la frustración de los hermanos que realizan la labor evangelística cuando compartimos a nuestro vecino, cuando compartimos a un ser querido, cuando compartimos el Evangelio en la calle. A veces no comprendemos bien que esa labor, hermanos, es una labor que no la estamos haciendo solos, que no es tratar de convencer a la gente con nuestros propios argumentos, que no se trata de argumentar y que las personas sigan a Cristo como cual hace un adepto, un seguidor, un prosélito. No es la forma, hermanos, es decir, no es esa la forma como Dios quiere que nosotros, al compartir el Evangelio, la gente venga a los pies de Cristo. O sea, no es algo que está en tus fuerzas y en tu capacidad, hermanos amados. Esto quiero compartir en esta noche. Es decir, cuando comparte usted el Evangelio, como decía el pastor también, usted no va a convencerle, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de nuestro caminar con el Señor no hemos hecho que nadie se convierta a Cristo. O sea, no está en las fuerzas humanas, hermanos. Es la obra de Dios. Y esa es la confianza que debemos tener cuando salimos a compartir el Evangelio. Amén, hermanos. Es decir, que es el Señor mismo, es el Espíritu Santo mismo de Dios que está guiándonos, dirigiéndonos, respaldándonos. Él está con nosotros en esta labor incluido. Amén, hermanos. Y esto es desde el inicio. Por eso vamos a buscar rápidamente en Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. No se trata entonces de convencer a la gente, no se trata de que la gente ahora se sume a un sistema, por así decirlo, religioso,
y que cambie de sistema religioso tampoco, ¿no? Porque mucha gente a veces excusa, yo ya tengo mi religión y no me voy a cambiar de religión, así que no me hables de esto, no me convenzas de esto. Y entonces a veces tenemos que lidiar con esos argumentos, con esas excusas, ¿no es cierto? Donde las personas dicen, yo no estoy para cambiarme de religión, yo nací aquí y me voy a morir aquí. ¿No es cierto? Esos son los argumentos. Pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, no estamos hablando de esto, hermanos. No estamos hablando de que la gente se cambie de religión, ingrese a un nuevo sistema de religión. No es eso. Miren, Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Una persona en voz alta, así, rapidito, a ver. Por eso le dije, vamos a estar en sintonía. ¿Amén? Por favor. 3 al 6. Sí, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo está enseñando a este hombre que tenía religión, hermanos. Este hombre era un hombre connotado, era famoso, era un judío principal entre los fariseos. No era cualquier persona, tenía religión. Pero Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Es decir, todo esfuerzo humano no alcanza para nada con respecto a relacionarme correctamente con Dios. No alcanza para nada. Ningún sistema religioso que el ser humano proponga alcanza para tener una correcta relación con Dios. Esto tiene que ser obra de Dios y del Espíritu. Entonces, cuando nosotros salimos a evangelizar, hermanos, tenemos que confiar que es el Espíritu Santo de Dios incluido en esta labor. ¿Amén, hermanos? Es importante. Entonces, lo primero, las personas vienen a los pies de Cristo, entregan sus vidas a Cristo por la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, Jesús le dice claramente a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, y cuando aquí habla de la carne, se está refiriendo a los esfuerzos humanos. Todo lo que el hombre puede hacer no alcanza para regenerar un corazón, para cambiar la vida de una persona, no alcanza. Tiene que ser la obra de Dios. ¿Amén? Eso es lo primero. Entonces vemos desde el inicio que las personas vienen a los pies de Cristo por la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien, seguimos adelante. Por esta razón es que nuestro Señor Jesús, recuerdan cuando ascendió a los cielos, cuando fue glorificado, les dijo, esperen la promesa que oísteis de mí, que el Padre os enviaría. ¿Recuerdan? Es decir, antes que ellos salgan al mundo, porque el mandamiento en Mateo capítulo 28, ¿cuál era? Toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id, correcto, ya está dada la orden. Pero antes de que realicen esa labor, ¿qué debían hacer ellos? Esperar, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, por favor. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Otra persona, por favor, a ver, vamos. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Amén. Entonces, aquí vemos claramente a Jesús. Esperen. Alguien dijo, sin el Espíritu nada. ¿Ya? Amén. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en el creyente es clave, es fundamental en la labor evangelística. Amén. Por eso alguien también va a decir, nadie que no es nacido de nuevo puede realizar esta labor. Nadie que ha nacido de nuevo y experimentado, ¿no es cierto?, el nuevo nacimiento puede realizar esta labor. Porque a los que comparten el Evangelio también se le llama testigos. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿yo de qué voy a ser testigo si no he experimentado la obra de Dios en mi vida? Para poder compartir el Evangelio, necesito ser testigo. Amén. De lo que Dios ha obrado en mi vida. Entonces, se nace de nuevo por la obra del Espíritu. Se realiza la labor por la obra del Espíritu en el creyente, que es el único que está capacitado para compartir el Evangelio.
Vamos a decirlo así, hermanos. Amén. Ahora, nuestro Señor les dijo claramente a sus discípulos, ahí, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y esto es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. El Espíritu, hermanos amados, es quien va a convencer a las personas en la labor evangelística. Amén. Juan capítulo 16, versículo 8, por favor. Juan capítulo 16, versículo 8. Desde el 7 podemos leerlo. A ver, otra persona, por favor. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 entonces. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Amén. Ahí está, claramente, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesús indicando la obra que iba a realizar el Espíritu Santo cuando ellos iban a testificar. Iba a venir el Espíritu Santo, hoy lo hemos leído en Hechos 1, 4 y 5, y el Espíritu Santo es quien convence, hermanos. Miren, esa es la esperanza que tenemos. Usted no va a convencer a nadie, en un sentido. Claro que hay que poner todo el esfuerzo cuando uno comparte el Evangelio. Uno no puede ser frívolo, uno no puede ser frío, uno no puede ser indiferente, ¿no? Frente al gran mensaje que tenemos, ¿no, hermano? Uno tiene que esforzarse ciertamente para compartirlo. Pero quien convence finalmente, ¿quién es? El Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso es importantísimo porque a veces, hermanos, nosotros cuando salimos a las calles o cuando salimos a compartir el Evangelio, podemos sentirnos minimizados, podemos sentirnos frustrados cuando compartimos el Evangelio y la gente puede presentar muchísimos argumentos como los que estamos diciendo. Yo tengo mi religión, nadie me cambia, yo soy un ateo y lo que sea. El Evangelio es para los que están al margen de la sociedad, es para los que necesitan una muleta, lo que se me interesa, sus argumentos que puedan tener. Es el Espíritu Santo de Dios quien va a convencer. Nosotros estamos llamados a compartirlo. ¿Y cómo debemos compartirlo? Llenos del Espíritu Santo. Y vamos a verlo esto, por favor. Primero, Romanos capítulo 8, versículo 9, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 9. Amén. Otra persona, estamos participando todos, bastante versículos. Romanos capítulo 8, versículo 9, por favor. ¿Quién? Gracias. No se amontonen. Versículo 9, yo voy a leerlo. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Claro, ¿no? El hombre y la mujer que vienen a los pies de Cristo es por obra del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho. Amén. Ingresa, como lo dijimos la semana pasada, a la gracia de Dios y está llamado a andar en el Espíritu, a vivir guiado por Él. Y eso lo hablaremos, seguiremos hablando de eso. Nadie puede llamarse hijo de Dios o creyente si el Espíritu de Cristo no está en él, hermanos amados. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si tienen al Espíritu de Cristo, debemos andar en el Espíritu, o sea, debemos andar guiados por Él. Entonces, amados hermanos, nadie puede llamarse hijo de Dios e ingresar a la familia de Dios si es que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así es de tajante, vamos a decirlo, ¿no? Pero hermano, mi nombre está en la membresía. Mira, yo tengo 15 años de creyente y mi nombre está en la membresía de la iglesia. No interesa. Yo me he bautizado. Yo doy también y ofrendo. No interesa eso. Hermanos amados, la iglesia no está compuesta, digamos, la iglesia del Señor no está compuesta, no es, digamos, una sociedad, una asociación. No es así, no funciona así. La iglesia está constituida por hijos de Dios.
Y solo son hijos de Dios los que tienen al Espíritu de Cristo. Por esa razón también es bueno siempre, a la luz de la palabra, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es bueno. Es bueno, ¿sabe por qué, hermano? Porque hay una realidad en nuestra sociedad. Recuerde que nuestro país es un país con libertad de culto, libertad de credo y de confesión de fe. Nadie te va a perseguir porque tú te identifiques como creyente. Y entonces las puertas de las iglesias están abiertas. Y muchos creen que viniendo a la iglesia y haciendo lo que las iglesias le piden, ya son de Dios y pertenecen a la familia de Dios. Y eso no es así. Es necesario nacer de nuevo. Uno puede tener religión y a la vez no tener a Cristo Jesús. Hermanos, y eso se puede ver. Y yo creo, con toda honestidad, yo creo que estamos viviendo en el tiempo donde hay muchas personas que están yendo a las iglesias y creen que son salvas y no son salvas porque no tienen el Espíritu de Cristo. Y Dios es misericordioso y paciente y nos da tiempo, hermanos. Vamos a decir, para sanear bien eso. Permítame compartirles parte de la biografía de un hombre que en los años 1880 alrededor fundó una misión, le llamaban misión a ultramar, que quiere decir, donde se asociaban las iglesias y llevaban al evangelio a la China, a Birmania, a Sudamérica, lugares que para ellos eran inhóspitos. Llamó, creo, la alianza misionera, la llamó él, ¿no? O sea, es decir, convocó a hermanos de distintas denominaciones y hizo un esfuerzo, ¿para qué? Para capacitarlos y enviar a jóvenes a lugares donde el evangelio no había llegado. En su tiempo, en Nueva York, creo que el pastor es de Nueva York, pero en esos años, la migración, muchos italianos venían y los puertos de Nueva York estaban abarrotados de gente inmigrante, obviamente con el deseo de una nueva vida y de prosperar, porque en Europa la situación era muy difícil. Él salía a los puertos a predicar. Él se llamó Alberto Benjamin Simpson, usted puede ver en la biografía. Salía a predicar. Y muchos entregaban sus vidas a Cristo, porque estaba predicando el evangelio. Recuerden, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, eso hemos dicho. Y los llevaba a su iglesia. Una iglesia ya de muchos años, era una iglesia vieja, entre comillas, una iglesia tradicional. Los llevó a la iglesia a estas personas y la gente antigua, que tenía años en la fe y que venía con sus familias, se sentían invadidos. ¿Qué pasó acá? Porque venían extranjeros, italianos en este caso, que se habían convertido a Cristo, indigentes, y la iglesia no mostraba amor. Correcto. Que es cualidad de un hijo de Dios. ¿Y sabes qué hizo Simpson al darse cuenta de eso? ¿Sabes qué comenzó a hacer? Predicar mensajes evangelísticos para su iglesia. Porque probablemente muchos, creyendo que habían nacido en hogares cristianos, ya eran hijos de Dios. Y no es así. Porque los hijos de Dios no son engendrados, como dice Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Vamos a volver. Versículo 13, por favor. Juan capítulo 1, versículo 13. Amén. Lo tenemos, lo voy a leer. Dice, los cuales, es decir, los que reciben a Jesús. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad, privilegio, derecho. ¿De qué? De ser hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nada de lo que el hombre, pues no es por herencia, no es porque mi papá es pastor, yo también automáticamente soy pastor, mi abuelo fue un gran predicador, yo también. No es así. No es por sangre, no es por linaje, no es por herencia. Nada de lo que el hombre puede hacer te hace automáticamente hijo de Dios. Los hijos de Dios nacen por el Espíritu de Dios. O sea, es necesario nacer del Espíritu. Entonces, Alberto Benjamin Simpson comenzó a predicar a la iglesia, a su congregación, a la cual él pastoreaba, una iglesia de años,
mensajes evangelísticos, porque por los hechos se daba cuenta que muchos no habían nacido de nuevo y no eran hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios, la necesidad del Espíritu Santo de Dios cuando testificamos. Ahora, Hechos 2, 4 y también versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 4 y versículo 14. Estamos hablando de el Espíritu Santo de principio a fin, hermanos, en la vida cristiana. Vamos a decirlo así, ¿no es cierto? De principio a fin. De principio a fin. Hechos capítulo 2, versículo 4, por favor. Decíamos la necesidad del que testifica, que tiene que haber nacido de nuevo, tiene que tener el Espíritu Santo de Dios, por ende, ¿no es cierto? Versículo 4, Hechos 2, 4. A ver, ¿qué dice, por favor? Otra persona, no importa que se repita. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu pensaba que hablasen. Y también el 14, por favor, Milagros. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Amén. Entonces vemos aquí, en Hechos capítulo 2, se relata la venida del Espíritu Santo, hermanos, ¿no es cierto? ¿Y Pedro qué va a hacer? Investido por el Espíritu Santo, habla. Amén. Esa es la forma. Él va a testificar, ¿cómo? Con la presencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a buscar también en Hechos capítulo 4, versículo 8, en otra ocasión. Allí nomás, pasados 2 capítulos, vemos también a Pedro ahí ante las autoridades y los jefes y los sacerdotes. Él dice en Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí está, Pedro va a testificar delante de las autoridades. ¿Y cómo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Amén, hermanos. Miren, hermanos amados. Entonces, cuando hacemos la labor evangelística, tenemos que tener en mente, tenemos que ser conscientes de que es el Espíritu bendito quien va a realizar la obra. Y nos va a utilizar nosotros como instrumentos. Claro que sí, usted tendrá que hablar, porque aquí habló. Amén. Pero una vez más, no se trata de convencer, en el sentido de que en sus fuerzas y tratar de convencer a las personas humanamente hablando, hermano. Claro que uno tiene que presentar un mensaje que se entienda, ¿no es cierto? Las palabras, tienes que usar las palabras, sí. Pero recuerda que el Espíritu bendito de Dios está obrando allí. Y si la persona rechaza eso, no es su responsabilidad de usted, simplemente, muy bien, y continúa haciendo la labor evangelística. Amén. Muy bien, entonces, en la labor evangelística, la presencia del Espíritu Santo. La gente nace por la obra del Espíritu Santo. El que testifica tiene que ser un hombre y una mujer nacido de Dios, ¿no es cierto? Tiene que hablar lleno del Espíritu Santo. Ahora una pregunta, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo único que puede impedir que nosotros, digamos, en nuestra relación con Dios, es decir, con el Espíritu Santo, esté fisurada, esté fracturada? ¿Qué cosas pueden impedir? El pecado. Es lo único, ¿no es cierto? Es decir, el pecado es lo que neutraliza al creyente. Vamos a decirlo así. O sea, el pecado te cierra la boca y te neutraliza. Pero ¿qué hay que hacer frente al pecado? Confesarlo. Amén. Y amén, reconocer, confesar es ponerme de acuerdo con Dios, no ocultar mi pecado, no echarlo bajo la alfombra, sino simplemente decir: Señor, estoy de acuerdo contigo, he pecado, de corazón me arrepiento. Y se levanta y sigue usted, hermano amado. Entonces, el apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. No contristéis. El pecado es lo único que puede impedir, puede neutralizarte y hacerte alguien que no seas útil para el Señor, hermano. Por eso, ¿cómo debemos vivir ahora que somos creyentes? Entonces, una vez más,
Vamos a buscar en Romanos esta vez. Perdón, Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 3. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 3. Gálatas capítulo 5, versículos... Amén. Perdón, pastor. 16, sí. 16 hasta el 18. 5, 16 al 18. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, ¿cómo se vive como creyente, ¿no? En este caminar ahora? Bueno, se vive también por el Espíritu. En el Espíritu dice, andad en el Espíritu. Y esto lo tocamos un poco la semana pasada, pero el creyente, en Romanos 5.1 dice, ¿no? Así que hemos sido justificados por la fe, ¿no? Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos entrada a esta gracia por la fe. Y ahora usted está en la gracia. ¿Y cómo se vive la vida cristiana en la gracia? Guiado por el Espíritu. Donde va a haber una lucha, ¿no es cierto? Va a haber una lucha porque todavía pisamos esta tierra y mientras pisamos esta tierra nos acompaña esta naturaleza caída y va a aflorar sus deseos y sus concupiscencias. Están allí, hermanos amados. Pero ¿cómo ando en el Espíritu? Haciendo morir esas pasiones y deseos que están en nuestra naturaleza, que todavía conllevamos, hermanos amados. Andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es ser siervos de la justicia, hermanos amados. Por eso, cuando Pablo va a decir, ¿no? En Romanos capítulo 3, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Porque los que nos hemos unido a Cristo, hermanos, también nos hemos identificado no solamente con la vida nueva y su resurrección, sino con su muerte. Para vivir, ya no para servir a las concupiscencias propias de nuestra naturaleza caída, sino para servir a Dios, para glorificar y llevar mucho fruto. En realidad. Vamos a terminar allí y vamos a continuar, hermanos, hablando de esto que me parece muy necesario también para nuestro crecimiento espiritual.